Listo. Bueno, entonces, como les mencionaba, en neonatología es un evento muy especial, ¿no? Pero generalmente los episodios convulsivos se presentan al momento de nacer, pero también puede presentarse en el transcurso de los 28 días y estar el bebé en su casa y presentar algunos movimientos que a los padres le pueden impresionar como convulsión, ¿no? O de repente esos movimientos se pueden presentar mientras uno está en la guardia y la enfermera estamos en otro lugar y la enfermera aprecia sus movimientos y lo mejor es filmar, ¿no? Todos tenemos celular y debemos filmar para confirmar después si son convulsiones, ¿no? Vamos a ver que hay muchos movimientos debido a la inmadurez del recién nacido. Bueno, este es el CIE-10, P90, convulsiones del recién nacido, ¿no? ¿Qué significa una convulsión? ¿No? Una convulsión significa una manifestación frecuente y característica de trastornos del sistema nervioso central. Evidentemente es un trastorno del sistema nervioso central que se ve afectado, ¿no? Directa o indirectamente, vamos a ver, ¿no? Los factores etiológicos asociados pueden indicar el pronóstico a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia va a dar secuelas, un trastorno metabólico no tanto, ¿no? Entonces va a depender de qué etiología, ¿no? Y según la causa subyacente va a requerir una terapia específica, ¿no? Entonces en la terapia, y hablando un poco de terapia, se va a requerir una terapia para las convulsiones y una terapia para lo que está originando esas convulsiones, ¿no? Pueden alterar otras funciones, las convulsiones, la respiración, la alimentación, puede presentar vómitos, ¿no? Por sí mismas causan daño o aumentan el daño, ¿no? Si está con hemorragia intracraneal, una convulsión va a empeorar esta condición. El diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Porque vemos los movimientos. El diagnóstico es evidentemente clínico. El electroencefalograma es un examen auxiliar netamente. El diagnóstico va a ser por observación clínica directa, ¿no? Vamos a determinar que está convulsionando el paciente, ¿no? En realidad es una alteración paroxística de la función neurológica, puede ser tanto en la conducta, puede ser una alteración paroxística tanto en la parte motora o autonómica, ¿no? Conductual, por ejemplo, puede ser pedaleo, chupeteo, sobre todo en las condiciones sutiles, ¿no? Motora quiere decir movimientos de grupos musculares, autonómica del sistema nervioso autonómico, ¿no? Básicamente por la inervación del sistema vagal, ¿no? Puede estar relacionada con una actividad anormal del electroencefalograma, o no tampoco, ¿no? Estas convulsiones, ¿no? En el recién nacido las convulsiones se caracterizan básicamente por movimientos anormales paroxísticos, puede representar una enfermedad primaria propia del sistema nervioso central, o puede ser manifestación sistémica de trastornos sistémicos o metabólicos, ¿no? Por ejemplo, una hipoglicemia, una hipercalcemia causa convulsión, ¿no? Generalmente las convulsiones que se presentan en las primeras 48 o 72 horas son secundarias a una encefalopatía hipóxica isquémica, que es lo más frecuente en neonatología como causa, y los trastornos metabólicos recién pueden presentar después de las 72 horas de vida, ¿no? Y las 72 horas las infecciones y malformaciones, ¿no? Entonces, apenas nace y tiene que tener el antecedente de haber nacido con un garbajo, por supuesto, ¿no? En los trastornos metabólicos tienen que tener factores de riesgo para tener estos factores metabólicos, la prematuridad, ¿no? Básicamente, ¿no? Y después de 72 horas se deben a las infecciones o se expresa una malformación congénita. La epidemiología de incidencia, acá tenemos algunos datos, ¿no? Van a variar año a año y dentro del mismo del año varían de lugar en lugar, ¿no? Tal es así, por ejemplo, nosotros reportamos mensualmente no solo las convulsiones, ¿no?, neonatales, sino otras enfermedades, ¿no?, que son sujetas de vigilancia, y hacemos la estadística mensual. Entonces vemos que varían mes a mes la incidencia, ¿no? Tanto
pero varían dentro de un rango específico, ¿no? La variación no es tan frecuente, ¿no? Generalmente se presenta en 0.15 a 0.5 entre todos los nacimientos, es mucho más frecuente en menos de 1.500 gramos, ¿no? Más frecuente, ¿no? Miren, acá vemos que tiene que ver con la edad gestacional. Miren, en los recién nacidos tenemos 0.5 y 25% en los prematuros, es más frecuente, ¿no? A menor peso y menor prematuridad es más frecuente las convulsiones. La mayoría ocurren en los primeros 15 de vida, ¿no? Y de ellas suceden entre el 2 a 15 día de vida. Generalmente es difícil en el primer día de vida, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? En realidad se han encontrado cuatro formas de cómo se pueden provocar las convulsiones. La primera es un disturbio en la producción de la energía celular ATP, es alteración de la síntesis energética básicamente. La segunda es un relativo exceso de neurotransmisores excitatorios versus inhibitorios, ¿no? Hay neurotransmisores que son excitatorios y van a provocar la convulsión, y hay un grupo que son inhibitorios. Hay una relativa deficiencia, la tercera es una relativa deficiencia de neurotransmisores inhibitorios versus los excitatorios, es decir, en ambos hay un desbalance, ¿no? Y la cuarta es el calcio y magnesio, que actúan con la membrana celular de la neurona para causar inmovimiento del sodio, y básicamente es una alteración en la membrana celular, ¿no? Uno con energía y los dos siguientes, el segundo y el tercero con los neurotransmisores, y el último tiene que ver con la membrana celular, ¿no? Son las cuatro fisiopatologías moleculares, podría decir, con los cuales se generan las convulsiones, ¿no? En realidad es una descarga paroxística eléctrica. En la alteración de la síntesis energética, la hipoxemia, la isquemia y hipoglicemia son las entidades que comprometen la integridad de la cadena respiratoria mitocondrial, es decir, tiene que ver con el ciclo de Krebs, ¿no? Por lo tanto, hay una disminución de los productos fosforilados como la ATP, y va a alterar las funciones de las enzimas, la bomba sodio ATPasa, encargada del mantenimiento de los metastasis del potencial de la membrana, el potencial eléctrico de la membrana celular, y por lo tanto van a provocar la convulsión, ¿no? Entonces, ahí básicamente interviene la hipoxemia, la isquemia y la hipoglicemia como característica de este tipo de fisiopatología, ¿no? La segunda es desbalance entre neurotransmisores y inhibitorios, es decir, hay un exceso relativo de excitatorios, entre ellos el glutamato, ¿no? El GABA, por excitación excitativa, produce desproliferación sincronizada de gran número de neuronas, ¿no? Hay deficiencia de neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Básicamente el ácido gamma aminobutírico, ¿no? GABA, la anterior era glutamato, no era GABA, ¿no? Cuando la actividad enzimática del ácido glutámico se deprime, por ejemplo, en el estado de deficiencia del cofactor piredoxal 5-fosfato, determinando la actividad de neurotransmisores excitatorios, y finalmente la despolarización neuronal, ¿no? Básicamente, acá tenemos la deficiencia de piridoxina, ¿no? Que es una entidad que se hace por descarte, ¿no? Y la cuarta fisiopatología propuesta es alteraciones en la membrana celular, ¿no? El calcio y magnesio van a actuar en la membrana celular, van a inhibir el movimiento del sodio a través de la membrana celular, y por tal razón se va a esperar que la hipocalcemia y la hipomagnesemia van a desencadenar un incremento en la entrada de sodio a la célula, con la consiguiente despolarización, y se va a producir la convulsión, ¿no? Esa es básicamente la fisiopatología molecular, ¿no? ¿Qué características tiene el sistema nervioso central de manera especial en los neonatos? Recuerden que hay inmadurez del sistema nervioso central, y se considera que esta madurez recién se alcanza al tercer o quinto año de vida. Cuando nace un bebé no puede hablar, no puede caminar, es decir, el sistema nervioso central todavía no ha terminado de madurar ni desarrollarse enteramente, ¿no?
y apenas nace tiene estas siguientes tres características, ¿no? Hay una escasez relativa de sinapsis axodendríticas, hay menor mielinización y hay membranas neuronales más permeables, ¿no? En respuesta a estas alteraciones o lesiones hacen que sea la causa central o sistémica, ¿no? Van a aparecer convulsiones y esto va a hacer que estas tres características van a hacer que se expresen de manera diferente, ¿no? En las convulsiones, en el recién nacido. ¿Y qué es lo que provoca la convulsión? ¿Qué enfermedades, qué patología provoca la convulsión? De esto entra dentro de la etiología. Generalmente se han dividido en 4 categorías: la central directamente en el cerebro, el sistémico, el genético y otras causas, ¿no? Como son intoxicaciones, hipotermia, hipertermia, temperatura, cardiopatías congénitas y otras causas desconocidas, ¿no? En cuanto a la origen central, tenemos ya a nivel del sistema nervioso central la asfixia, la encefalopatía hipóxica isquémica, que es la más frecuente. Cada vez tenemos menos casos de esto porque los partos son hospitalarios, pero aún se encuentra, ¿no? Aún se encuentra, ya que a veces el sufrimiento fetal agudo es silente, ¿no? Entonces comienza a presentar de pronto sufrimiento fetal y el ginecólogo se ve en el apuro de terminar con la gestación para entregarnos un producto más o menos adecuado. Pero ya la asfixia se ha producido intraútero, ¿no? Entonces ya viene, nace con un Apgar bajo, lo reanimamos, pero ya el bebé ha estado con deficiencia de oxigenación entre intraútero y el más afectado o más sensible del sistema nervioso central, ¿no? Y esto va a dar origen a la encefalopatía hipóxica isquémica, que es la más frecuente, ¿no? En 60-65% de los casos, ¿no? Esto básicamente nos va a dar crisis tónicas, clónicas y o sutiles, ¿no? Convulsiones sutiles, ¿no? Vamos a ver esto de sutiles, clónicas, tónicas, que es la clasificación clínica que vamos a considerar nosotros, la de Volpe, que es Neurología Neonatal, un libro bastante grueso, ¿no? De ahí se ha determinado esto, ¿no? En segundo lugar, tenemos las hemorragias intracraneales, que va de 15 a 50%. Estas hemorragias intracraneales básicamente se aprecian más en prematuros, ¿no? Es frecuente, se asocian, ¿no? Puede ser esta hemorragia subaracnoidea intraventricular parenquimatosa, ¿no? Y la intraventricular es la que se asocia con la prematuridad, ¿no? La subaracnoidea en recién nacidos a término, cada uno se asocia con la subaracnoidea, las crisis tónicas, la intraventricular, las crisis tónicas y apneas, ¿no? La parenquimatosa, las crisis tónicas y crisis focales, ¿no? Tenemos las malformaciones congénitas, ¿no? Ayer tuve en consulta externa, me trajeron un neonato que venía con un diagnóstico de síndrome de Randy Walker, ¿no? Que hay una agencia del cuerpo calloso y alteración a nivel cerebeloso, ¿no? Pude ver ese diagnóstico que le habían hecho intraútero, ¿no? Entonces la mamá venía, como no hay consulta externa, vino preocupada, no sé quién me había recomendado, me llevó a la consulta y le hicimos la ecografía. Básicamente no era un Randy Walker clásico, el bebé neurológicamente estaba activo, ¿no? Y muy bien respondía al examen, tenía un llanto agudo, tenía pulgar cautivo, ¿no? Que son signos de daño cerebral, ¿no? Bueno, eso le cuento como una anécdota, hablando de las convulsiones. En este caso este neonato no había tenido convulsiones, tenía un pronóstico moderado, ¿no? Hay malformaciones cerebrales que se asocian a crisis clónicas, tónica focal y espasmo de flexión. Hay infección del sistema nervioso central por las encefalitis, algunos del TORCH, ¿no? La rubiola. Hay meningitis bacterianas, accesos que van a dar y meningitis viral, ¿no? Puede haber neoplasias cerebrales, es bastante raro, pero hemos tenido algunos casos de neoplasias cerebrales, ¿no? Y se han determinado primeramente a una ecografía transfoneal y finalmente le hicimos una tomografía, ¿no? En realidad esta parte del sistema nervioso central es bien bonito,
pero poco se recupera. Ustedes saben que lo que está dañado ya es difícil de recuperar el sistema nervioso central, aún en este tiempo, ¿no? Justo vino la mamá que le contaba el síndrome de Walker. Le digo, no hay tratamiento para esto y tampoco va a mejorar, lo único que se hace es rehabilitación, ¿no? Para cualquiera de estas patologías lo que se va a hacer es rehabilitación, ¿no? Las de origen sistémico, tenemos al gran grupo de los trastornos metabólicos transitorios del recién nacido, que se asocian a prematuridad básicamente y asfixia. Tenemos la hipoglicemia, hipocalcemia entre las más frecuentes, la hipomagnesemia en tercer lugar. Tenemos los trastornos electrolíticos, hipo e hipernatremia, y dentro de este grupo entendía la dependencia de la pirodioxina. También en acidosis y en alcalosis se pueden producir convulsiones, ¿no? Generalmente esas producen crisis multifocales, ¿no? Las metabolopatías, que son trastornos del metabolismo, ¿no? También van a pueden provocar convulsiones, ¿no? Trastornos de los aminoácidos, ¿no? Generalmente se acompañan a otros trastornos neurológicos y generalmente tienen hiperamonemia, ¿no? La dependencia de la piridoxina, le hemos puesto acá aparte, ¿no? Porque el tratamiento básicamente es darle piridoxina y es un diagnóstico de descarte, ¿no? Cuando no encontramos la causa, sospechamos que es piridoxina, ¿no? Generalmente van a dar crisis mioclónicas refractarias a todos los tratamientos, sigue convulsionando, sospechemos que tiene déficit de piridoxina, ¿no? Es resistente al anticonvulsivante, no mejoran, experimentan inclusive esta deficiencia de piridoxina, convulsiones intrauterinas y nacen con líquido verde, ¿no? Generalmente se asemejan a un lactante asfixiado, ¿no? También tenemos de origen genético, hay convulsiones familiares, ¿no? El pronóstico es favorable porque es una epilepsia, ¿no? Que no expresa un daño, sino que convulsiona, ¿no? Es una epilepsia que tiene tratamiento, ¿no? También se ha visto que es asociado a la trisomía 13 y 18, entonces el pronóstico va a depender de la patología de fondo. Las otras causas son intoxicaciones por pinturas, insecticidas, y se ven, ¿no? Los recién nacidos, ¿no? Nosotros inclusive hemos tenido casos de intoxicación por órgano fosforado. Le había echado a la familia para las pulgas un veneno, ¿no? Hipotermia en el recién nacido para los bebés abandonados, hipertermia cuando hay sobreabrigo, puede provocar convulsión, ¿no? Es más raro, pero también está considerado. Entre las causas más frecuentes vamos a hacer una rápida revisión de las causas más frecuentes con las que nos vamos a ver en los servicios de neonatología. La asfixia es una causa frecuente de convulsiones, es la más frecuente, ¿no? Como han visto, la asfixia y el síndrome hipóxico isquémico. Generalmente es muy frecuente en las primeras 24 horas de vida. La hemorragia intracraneal, básicamente que se asocia a un trauma obstétrico, ¿no? O también la intraventricular, como les mencionaba, es exclusiva del recién nacido pretérmino. Ojo, esta hemorragia intraventricular tiene propio de la prematuridad, ¿no? Y deja secuelas a veces en los prematuros, ¿no? Hay que hacerles una ecografía transfontanelar que lo hace nuestro neurólogo pediatra, ¿no? Esto dentro de la hemorragia intracraneal, la prematuridad y el trauma obstétrico, ¿no? En cuanto a las infecciones, ¿no? Las infecciones, tenemos la sepsis, la meningitis, el toche, las enfermedades virales. Entre las bacterianas son el estreptococo B, los gran negativos en la listeria, ¿no? Que pueden provocar convulsiones, ¿no? Ya miren, ya tenemos estos tres más frecuentes, tenemos los trastornos metabólicos y a la cabeza la hipoglicemia, ¿no? En segundo lugar la hipocalcemia, pero la hipoglicemia es lo que más causa trastorno convulsivo, ¿no? En la actualidad es poco frecuente porque ya le estamos estamos manejando bien el VIG y ustedes en la práctica les enseñan a manejar la destrozan muy bien, ¿no? Para controlar presencia de hiperglicemia. La hipocalcemia, que es otro de los más frecuentes, también se asocia a trastorno metabólico en los prematuros, y al síndrome de George, que la hipocalcemia es una deficiencia de gamma globulina, ¿no? La supresión de drogas maternas, ahora que la drogadicción es cada vez a veces frecuente,
¿no? Narcóticos, metadona, barbitúricos, ya están al alcance de las madres, ¿no? Inclusive, miren, dentro del personal de salud también hay drogadicción, ¿no? Comienzan usando estos medicamentos para dolores y terminan volviéndose dependientes, ¿no? Nosotros en el hospital tenemos una obstetriz que es dependiente, ¿no? Y se está constantemente usando esta droga, ¿no? Las causas diversas del déficit de periodicina, de vitamina B6, trastornos genéticos, hipervolinemias, ¿no? Y en realidad hay un grupo que no se encuentra la causa, ¿no? Bueno, no se encuentra la causa aparente, pero se sospecha que está relacionado con una de las anteriores, ¿no? También se va a clasificar de acuerdo a la edad de presentación, nos da una idea de qué patología se puede tratar. Y se dividen en menos de 3 días, de 3 a 7 días y mayor de 7 días, ¿no? Los menos de 3 días ya hemos mencionado que se asocia básicamente a la asfixia y a los trastornos metabólicos, ¿no? Al daño de la hemorragia intracraneal y la deficiencia de piridoxina, ¿no? De 3 a 7 días a una infección intracraneal, las infecciones, ¿no? Una malformación cerebral, algunos trastornos metabólicos hereditarios y la hipocalcemia que se presenta también en este grupo, ¿no? Mayor de 7 días, una malformación cerebral, trastornos metabólicos y una encefalitis viral, ¿no? Acá se presentan estos cuadros estadísticos extraídos de algunas revisiones, ¿no? De la asociación de acuerdo al tiempo, ¿no? Y en este caso, en este segundo cuadro, de acuerdo a si es prematuro de recién nacido término. Básicamente acá para mostrarles que es más frecuente en los prematuros, ¿no? Cuando hay más sensibles a los problemas de asfixia, ¿no? Entonces, ese es lo único que habría diferente entre los recién nacidos del pretérmino y término, porque el resto son igual, ¿no? Este es para ponerle de dónde se sacó esta clasificación de primeros días, de 3 a 7 días y más de 7 días, ya para que nos dé una orientación de qué patología se puede ser, ¿no? El diagnóstico, bueno, el diagnóstico es observando la convulsión y Volpe, le habíamos mencionado que lo ha dividido en 5 variedades mayores de las convulsiones, ¿no? Tenemos las convulsiones sutiles o equivalentes convulsivos, ¿no? Es decir, a veces ahí no es el clásico tónico clónico que el bebé comienza a temblar, no se ve esto, hace como si estuviera succionando, desvía la mirada, las convulsiones no son tan características, estas convulsiones sutiles o equivalentes convulsivos también lo denominan, ¿no? Las tónicas generalizadas se pone tenso, ¿no? Porque el tono tiene que ver con el tono muscular. Las clónicas, movimientos repetitivos que pueden ser multifocales o focalizar de una extremidad. Las mioclónicas que abarcan grupos musculares y las atónicas, ¿no? Las que prácticamente pierden el tono. Esta clasificación lo hizo Volpe en su libro de neurología neonatal, ¿no? Un poco para revisar más, son las más frecuentes en los recién nacidos, 30% las sutiles, ¿no? Debido a su inmadurez, ¿no? Debido a la inmadurez del sistema nervioso central del recién nacido. Miren, puede ser que haya parpadeo, apertura de la hendidura palpebral, bostezo, periodos de apnea, ¿no? Generalmente se acompañan de actividad anormal del electroencefalograma. Las convulsiones tónicas, ¿no? Se caracterizan por una extensión tónica de todas las extremidades, ¿no? A veces puede llegar a los plistótonos, ¿no? Desviación de la mirada y puede llegar a apnea, ¿no? Son más frecuentes en los prematuros que hayan tenido hemorragia intracraneal o tengan un daño difuso del sistema nervioso central, ¿no? En este caso, cuando es tónica, el electroencefalograma es muy anormal, ¿no? Las convulsiones clónicas multifocales, ¿no? De uno u otro miembro está convulsionando por una piernecita, pasa a la otra pierna, al otro miembro superior, ¿no? Y son características de los recién nacidos alternos, ¿no? Las convulsiones clónicas focales, las convulsiones mioclónicas, tenemos las clónicas focales y multifocales, las clónicas focales, que son, si no hay pérdida de conciencia, puede haber pacientes con daño cerebral. En este caso, el electroencefalograma es muy anormal, multifocal. Las convulsiones mioclónicas, ¿no? Que es rara en los recién nacidos, ¿no? No se presentan casi.
y se asocia a una patología difusa del sistema nervioso central, ¿no? En los espasmos o atónicas, ¿no? El síndrome de West, ¿no? Consiste en salva de contracciones arrítmicas desde el cuello y tronco y puede presentarse relacionadas con el sueño, ¿no? Bueno, se ven poco en neonatología, ¿no? El diagnóstico de síndrome de West se hace mucho más posterior, en etapas posteriores, ¿no? Bueno, esta es la frecuencia con la que se presentan, como verán, es bastante frecuente las sutiles dentro de esta clasificación clínica, ¿no? Pues a veces son preguntas de examen, ¿no? Acá tenemos las sutiles o fragmentarias, más frecuentes en los prematuros. A veces hay movimientos oculares de masticación y fenómenos autonómicos, ¿no? Las clónicas focales simultificadas, la tónica focal general, y las mioclónicas y las convulsiones atónicas, ¿no? Hay pérdida del tono con flacidez generalizada y muchas veces hay alteración del ritmo respiratorio y coloración de la piel. Puede haber cianosis o palidez, ¿no? En realidad son poco frecuentes. Y esta es la clasificación clínica, ¿no? Pero hay eventos que no son epilepsia, pero sin embargo se presentan en el recién nacido y a veces confunden, ¿no? Y acá yo lo que les podría decir de manera práctica, si un bebé neonato está convulsionando y ustedes tienen duda, lo que tienen que hacer es coger la extremidad que convulsiona, que mueve, y si deja de convulsionar, es un evento no epiléptico. Si es un episodio convulsivo, aún ustedes lo agarren, va a seguir convulsionando, ¿no? Esa es la maniobra más práctica para ver si es una convulsión o no, ¿no? Hay eventos no epilépticos que son los tremores, una reacción al despertar, ¿no? Los padres dicen, mi hijito se despierta y comienzan a hacer sacudidas tónicas, es que se está despertando, se asocian a disminución o bilateral del voltaje electroencefalográfico en el primer estadio del sueño, donde no hay el MOR, movimientos rápidos oculares, ¿no? O la fase REM también le llaman esa parte. Los tremores, ¿no? Que es una actividad crónica, pero la fase de tensión y flexión son equivalentes en amplitud, ¿no? Los neonatos pueden estar alertas, hiperalertas, somnoliendo, y comienzan a tener estos tremores, ¿no? Esto va a desaparecer a medida que van pasando los días. Hay un temblor fisiológico en el recién nacido, ¿no? También hay que confundir, y el apnea, que muchas veces como entidad puede provocar una desviación de la mirada, ¿no? Ya que comienza a presentar apnea y puede confundirse con una convulsión, ¿no? Sobre todo en la prematuridad. El criterio diagnóstico básicamente es el reconocimiento clínico, la historia clínica y un examen físico completo. Básicamente tienen que ver con los reflejos primitivos que van a desaparecer, ¿no? Que son muchos, vamos, y en realidad ameritan una clase de neurología, estos reflejos arcaicos, succión, chupeteo, de marcha, y algunos tienen nombres propios, el moro es el más conocido. Si se puede, generalmente cada vez es más fácil hacer el estudio electroencefalográfico, lo fácil es a veces tomarlo, pero lo difícil es la interpretación del electroencefalograma por los neurólogos pediatras, es bastante complejo. Tercero, la etiología, ¿no? Debemos hacer un diagnóstico diferencial, si es convulsión o no. Tenemos las mioclonias del sueño, las apneas, los temblores neonatales fisiológicos. Esto tiene relación con los movimientos que son no epilépticos que habíamos revisado, ¿no? Los temblores puede ser fino, rápido, aparecer al estímulo, se exceden a flexionar una extremidad afectada, la coge la enfermedad. Son actividades del sueño en la fase REM, sobresaltos durante el sueño también se pueden confundir, cronus, ¿no? El recién nacido tembloroso, ¿no? Puede ser también en la primera manifestación de alguna enfermedad del sistema nervioso central, una primera manifestación del síndrome de abstinencia o un trastorno metabólico, ¿no? Algunos movimientos especiales, mal llamados mioclonías, que están presentes sobre todo en los prematuros, ¿no? Acá una clasificación entre los tremores, que es más frecuente, ¿no? Y las convulsiones, ¿no? Miren, movimientos de estímulo dependiente, los tremores, estimulamos al bebé y comienza a tener estos temblores, ¿no?
A diferencia de las convulsiones, ¿no? Hay un cese del movimiento a la flexión pasiva del miembro que está convulsionando en los tremores, y esto no ocurre en las convulsiones, ¿no? Y los cambios anatómicos no hay en los tremores, y en las convulsiones sí va a haber estos cambios anatómicos, ¿no? Esa es la diferencia para detectar si está convulsionando o no está convulsionando el recién nacido. ¿Qué exámenes auxiliares se pueden pedir? En realidad, los exámenes auxiliares básicamente es para la etiología, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando la convulsión? Entonces vamos a hacer una bioquímica, una función renal, una función hepática, para ver cómo está la oxigenación, un perfil de corazón, un hemograma para descartar que no tenga un proceso infeccioso, cultivos también para proceso infeccioso, ¿no? Se puede hacer un electroencefalograma, como le digo, se puede hacer radiología, ecografía cerebral y tomografía, ¿no? Donde va a detectar alguna. Estos exámenes son de primera línea, ¿no? Primera línea para detectar rápidamente frente a qué nos estamos enfrentando, ¿no? La ecografía, hemorragia periventricular, intraventricular, sobre todo en los prematuros, ¿no? Por la hemorragia en la matriz terminal, donde se produce líquido cefalorraquídeo, ahí es frecuente las hemorragias, la tomografía para ver alguna malformación congénita, una hemorragia por un traumatismo obstétrico o algún infarto cerebral que puede ser por una encefalopatía hipoxia-isquémica, ¿no? El estudio de segunda línea, según sospecha diagnóstica, ¿no? Vamos a sospechar ya que tiene una infección viral, podemos pedir neuroimágenes, ¿no? Resonancia, angioresonancia magnética, podemos pedir un screening si pensamos en un trastorno de los aminoácidos, ácidos orgánicos, acetilcarnitina, ácidos grasos de cadena larga, si pensamos en esas enfermedades raras, enfermedades de Gaucher, de otro tipo, investigación, si consume drogas, hacemos una prueba del cabello para ver si tiene ahí un probable síndrome de abstinencia, ¿no? En imágenes, ¿no? La angiografía, el electroencefalograma, y también se consideran exámenes complementarios de tercera línea. En realidad son para casos muy especiales, para enfermedades muy raras, ¿no? Tenemos el cobre, enzimas intralinfocitarias, ácido ciálico, ácido graso de cadena larga, ácido hitámico, estudios de neurotransmisores, ¿no? Biopsia de piel, músculo, ese es ya específico para una enfermedad determinada y de baja prevalencia, ¿no? Resonancia magnética espectroscópica, los potenciales evocados, una electrorretinografía, ¿no? Son exámenes que cada vez lo tenemos más al alcance en el país y que estamos usualmente lo utilizamos. Y finalmente vamos a hablar del tratamiento, ¿no? El tratamiento tiene tres componentes, ¿no? Los aspectos generales que damos como terapia de mantenimiento a todos los recién nacidos: hidratación, respiración, termorregulación, el tratamiento de las causas, si es una hemorragia, si es una infección, debemos traer terapia antibiótica, si es un trastorno metabólico, debemos corregir ese trastorno metabólico. Y tratamiento anticonvulsivante para parar las convulsiones inmediatamente, ¿no? Entonces tenemos estos tres grupos de tratamiento, ¿no? Estas tres estrategias, ¿no? Y básicamente estas estrategias tienen dos principios, ¿no? Detectar y tratar la causa subyacente y básicamente controlar las convulsiones, ¿no? O sea, vamos a detectar y tratar la causa y además tenemos que controlar la convulsión, ¿no? Bueno, ahí están los aspectos generales, ¿no? Es una urgencia médica, hay que estabilizar al paciente, ¿no? Hay que ver la vía aérea, soporte hemodinámico, decúbito lateral para evitar la aspiración, una vía, ¿no? El tratamiento específico, ya si es hipoglicemia, tenemos que dar destroza al 10%, ¿no? 2 centímetros por kilo en minibolo, luego un VIG alto. Hipocalcemia, gluconato de calcio. Hipomagnesemia, sulfato de magnesio, ¿no? 0.40 por kilo endovenoso. Y el tratamiento anticonvulsivante, ¿no? La droga de elección, que es única en este grupo etario, es el fenobarbital, ¿no?
a diferencia de pediatría, donde son las benzodiazepinas y en los adultos también, ¿no? En este caso, en este grupo, es de cajón, es pregunta especial a veces en exámenes, no del curso, sino más adelante como médico, el ENAM, que el tratamiento de elección es el fenobarbital. Es el fármaco de primera línea en neonatología, ¿no? Tiene una dosis de impregnación de 20 miligramos de kilo endovenoso. La dosis máxima puede ser 40 miligramos. Generalmente a veces usan 40 miligramos para hacer una especie de neuroprotección cerebral, ¿no? Sobre todo si había un síndrome hipóxico isquémico, ¿no? Para proteger el cerebro, ya que en cierta manera reduce el metabolismo, ¿no? Entonces tiene menos riesgo de daño, por eso hay una especie de neuroprotección con este fármaco. Este fármaco también se empleaba para la ictericia, ¿no? No es solamente anticonvulsivante, como verán, tiene otros efectos, y la dosis de mantenimiento es 5, ¿no? De 3 a 5. Más o menos de manera práctica, que les sirva en su vida como médico, las dosis generalmente es de 15 a 20 de la mayoría de anticonvulsivantes, y la dosis de mantenimiento generalmente es alrededor de 5, ¿no? Todos casi cumplen con eso. Siempre me gusta encontrar de manera práctica cómo se puede manejar, ¿no? Si no se acuerdan más o menos, si tienen una emergencia, pueden emplear estas dosis. Lo ideal es tener la dosis exacta, ¿no? La fenitoína, que también se usa, 20 miligramos, ¿no? Se puede usar en infusión, es el fármaco de segunda línea, cuando han fallado el fenobarbital. En tercer lugar, la benzodiazepinas, que es en primer lugar en otros grupos etarios. Tenemos el diazepam, el lorazepam, el clonazepam. Y tenemos el midazolam, ¿no? Midazolam, que se usa, ¿no?, más que el diazepam ahora, porque tiene una vida media más corta, ¿no? El diazepam tiene una vida media más larga, ¿no? Entonces el midazolam nos podría ser útil. Ojo, que se asocia con depresión respiratoria y va a provocar apnea, y muchas veces tenemos que intubar al paciente, ¿no? Las benzodiazepinas tienen esa característica. Algunas de ellas, como el clonazepam, puede provocar hipersalivación y aumento de las secreciones bronquiales, ¿no? Otro fármaco que se puede usar, el valproato de sodio, lo que se usa bastante para los pacientes epilépticos, y hay en gotas en el país, la vigabatrina, la lamotrigina y la carbamazepina, que no hay mucha experiencia con estos fármacos, ¿no? Estas son las dosis, para recordar, dosis de carga y dosis de mantenimiento. Miren, acá le ponen 6, pero recuerden, con 5 no tenemos pérdida, excepto el midazolam, que es otra dosis, ¿no? Todos los anticonvulsivantes y las dosis que se emplean, ¿no?, que se sugieren emplear, ¿no?, para con uno de ellos, el paraldehído, que se usa rectal, se usaba rectal anteriormente, hemos usado una sonda rectal, era fácil cuando no encontramos una vía endovenosa, pero no es de amplio conseguir fácilmente. Lo que sí pueden conseguir un diazepam, y en un niño más grande sí podrían usar el diazepam rectal, ¿no?, que no es motivo de la clase, pero ya les menciono, ¿no? Y la lidocaína también se puede usar, ¿no? Estos usos de anticonvulsivantes no están exentos de eventos adversos. Lo más frecuente es sedación y depresión respiratoria, es decir, provoca apnea y terminamos intubando al paciente, ¿no? Y la sedación es, ¿por qué se menciona como sedación? Es que si tiene un daño neurológico no podemos evaluarlo, porque el paciente está sedado, está dormido, y no vemos si tiene de repente una deficiencia motora, ¿no? No nos deja evaluar muy bien, ¿no? Además, alteran la función miocárdica, pueden dar arritmias e hipotensión, ¿no?, y pueden dar hipoperfusión cerebral, ¿no? El valproato de sodio es bastante hepatotóxico, hay que pedirle transaminasas después de un uso prolongado, ¿no? El pronóstico va a depender del patrón convulsivo muchas veces, y el electroencefalograma, si está normal o anormal, ¿no? Recuerden, un estudio anormal sin actividad convulsiva es de mal pronóstico, y están notando que hay un daño cerebral, ¿no? Las convulsiones tónicas, mioclónicas, son de mal pronóstico, según el patrón.
En la asfixia da secuelas, ¿no? Porque hay daño cerebral. La hipocalcemia tardía no deja secuelas, ¿no? La mortalidad es a término de 20%, la secuela se ve de 25 a 35%, y 15 a 20% de estos pacientes que han tenido convulsiones vuelven a presentar convulsiones de manera posterior, ¿no? Este es el pronóstico que va cambiando, se va mejorando a medida que va avanzando los conocimientos, ¿no? Miren acá, si es normal, el riesgo de secuela neurológica es menos del 10%, si es muy alterado, mayor del 90% de secuelas neurológicas, y si moderadamente anormal es 50%, ¿no? Y acá, de acuerdo a la edad gestacional, las secuelas, la mortalidad, a mayor prematuridad, mayor mortalidad, ¿no? Es diferente esto con las secuelas, ya que esto se debe básicamente a que evaluamos, recuerden que neurológicamente es inmaduro el prematuro, ¿no? Y por supuesto que son mayores las secuelas en los prematuros, ¿no? Siempre los prematuros han sido más sensibles, ¿no? Las secuelas pueden posteriores, ya en seguimiento, cuando son preescolares, tenemos retardo mental, se quedan con un síndrome convulsivo, epilepsia y otras alteraciones que pueden hacer, ¿no? Las complicaciones son que dan esa alteración en el metabolismo cerebral, alteran la integridad neuronal, alteran la plasticidad neuronal, reducen el umbral convulsivo para etapas más tardías de la vida, es decir, que fácilmente podrían presentar una convulsión febril, ¿no? Las secuelas neurológicas con daño motor pueden ser hemiplejías, trastornos cognitivos que tienen defectos de aprendizaje, ¿no? Retrasos en la adquisición del lenguaje y retrasos, problemas en el desarrollo, ¿no? El desarrollo psicomotor, ¿no? Estos son los motivos de referencia. Nosotros en realidad todo que presenta convulsiones lo pasamos a hospitalización, estando en el tratamiento conjunto, y lo pasamos a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Los pacientes que han convulsionado para que sean evaluados ahí. Si vamos a contrarreferir a los centros periféricos, le colocamos el diagnóstico, el tratamiento y el plan de seguimiento que debe tener. Generalmente estos pacientes deben seguirse en hospitales de tercer nivel, ¿no? Estos son los criterios de alta, cuando ya debemos dar de alta después de haber convulsionado el neonato, ¿no? Tenemos que cuando ya está armónicamente estable, respira muy bien, ya no tiene convulsiones y la alimentación es adecuada, ¿no? Tiene buena succión, ha subido de peso. Generalmente esto ocurre cuando ya tiene una semana sin convulsiones, ¿no? Y si ha tenido un control electroencefalográfico, tiene que estar normal, ¿no? Hay que brindar consejería, hay que hablar con el papá y decirle de los riesgos que tienen estos pacientes que puedan volver a convulsionar en su casa, que pueden provocar depresión respiratoria, hipertensión, apneas. Tenemos que explicarle que vean los signos de alarma en su casa. Y hay que hacerle seguimiento a estos niños, porque son de alto riesgo biológico, ¿no? El alto riesgo se hace seguimiento por neurología pediátrica, por oftalmología, medicina física, si que tiene alguna secuela, y rehabilitación y nutrición, ¿no? Y este es el fluxograma. Este es el fluxograma del tratamiento de las convulsiones, ¿no? Miren, me gustaría que lo puedan apreciar. Miren, llega un paciente convulsionando, se hospitaliza, pedimos los análisis, hacemos el tratamiento general, ¿no? Y conseguimos un acceso vascular, ¿no? Lo que usamos es básicamente usar fenobarbital, ¿no? Hasta 20 miligramos, ¿no? Un máximo de 40, ¿no? Y vemos si cede o no cede, ¿no? Si no cede, pasamos a la fenitoína de 15 a 20 miligramos endovenoso. Si cede o no cede. Si no cede, ya empezamos a usar diazepam, midazolam se usa ahora, ¿no? Y ahí debe ceder ya la convulsión, ¿no? Debe ceder. Entonces, ya generalmente cede con el fenobarbital, ¿no? Si no, hay que pensar que es un trastorno metabólico y de repente tiene una hipoglucemia severa y hay que corregirle con glicemia. Ahora disponemos de hemoglucotest, rápidamente determinamos la glucosa in situ
Mientras estamos dando el tratamiento para la convulsión, estamos haciendo un examen de glucosa si es prematuro o si es asfixia, ¿no? Básicamente, eso era lo que les quería traer todo respecto a las convulsiones neonatales. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, aparentemente todo está claro. La clase pasada aún no le pasó al delegado, hoy día debo pasar para que tengan esta clase y la anterior y puedan leer lo que hemos expuesto, ¿no? Y que se refuerza, ¿no? Son bastante clases completas donde se tocan todos los aspectos de las convulsiones neonatales, en este caso de pequeño periodo gestacional y edad gestacional que habíamos visto, ¿no? Habíamos revisado todos los métodos. No sé si tengan preguntas o quedó todo claro, nos quedamos ahí. La lista me ayuda el delegado, por favor. Sí, doctor, no se preocupe, ya tomé la lista. Ya, ok. Gracias. Hasta luego, chicos. Buen examen. Gracias, doctor. Gracias, doctor.